La semana pasada el tema era de la predicación. ¿Cuál era? No es para todo la victoria, gloria a Dios. Ahora el Señor me dice, el tema es tiempo de guerra. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estamos viendo, voy a coger un minuto, todo lo que está aconteciendo. ¿Qué está aconteciendo en el mundo? Gloria al nombre del Señor. La misma naturaleza, el mismo sistema, todo nos está indicando que Cristo viene, que el fin se acerca. Pero ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando? Cristo viene. Antes de salir para acá, siempre yo por la mañana pongo mi emisora en vivo. Estaba escuchando la emisora dominicana, la cual yo siempre escucho, esa, o Faro de Santidad. Y cuando estaba escuchando, a partir del 18 de ahora de octubre, en mi país, no sé en el suyo, si usted no tiene la vacuna, tiene la etiqueta de la vacuna, no puede entrar a ningún establecimiento público. Ni siquiera puede recoger sus hijos al colegio, porque ya se usan mucho los colegios. Y tampoco puede entrar al supermercado. Y tampoco puede coger el bus, la guagua, como yo siento la presencia de Dios. Como nosotros le hemos dicho, amados del Señor, no es que la vacuna tiene ningún chi, eso no es ningún chi. Esto nos está dejando entender cada día que es una antesala a todo lo que estamos viviendo. La tierra está temblando. Hay un temblor para Puerto Rico anunciado. Un temblor grande. ¿Y cuántas cosas estamos viendo? Estamos viendo la persecución contra el pueblo de Dios. Cómo están matando a los cristianos día tras día, mientras la iglesia está jalándose de la greña o de los pelos. Gloria al Señor. Los cristianos están siendo asesinados. Los cristianos aquí estamos en las papas, como decimos. Pero cuando usted busca en Nigeria, lo que está pasando en Nigeria, lo que está pasando en Afganistán, porque sabe que la noticia estaba allá, pero ahora no hay noticiero. ¿Va que no? Y no pueden entrar. Gloria a Jesús. En Irak, gloria al Señor. En la India, en la China, gloria al Señor. Poderoso Dios. La misma naturaleza que nos está diciendo que Cristo viene. Que Cristo viene, mi hermano. Y mucho pueblo está descuidado. Y usted me oirá con el mensaje siempre. ¿Por qué? Porque dice que en los postreros tiempos, ¿qué sería? ¿Qué pasaría? Hasta aún quienes. Hasta aún los escogidos serían ¿qué? Engañados. Engañados, mis hermanos. Entonces eso es lo que la iglesia, y cuando nosotros recapacitamos, analizamos, vemos, nos damos cuenta que algo está aconteciendo. La comida está bien cara. La vaca flaca viene de camino. Y nosotros, yo le decía a mis hijas, ayer, yo le decía, si ustedes quieren, compren comida, compren lo que ustedes necesitan, lo que más necesitamos, y guarden. Porque, hermano querido, las cosas van de mala en peor. Yo fui al supermercado, o usted va al supermercado, y dése cuenta, pueblo, es para que abramos los ojos espirituales. Es para que nos demos cuenta que esto se está terminando. Y la iglesia tiene que despertar. Gloria al Señor. La iglesia y usted y yo somos iglesias. Todo está subiendo. Y los cristianos van bajando. Y el pueblo de Dios va ¿qué? Bajando. Todo está subiendo. Todo está subiendo. Se está preparando algo para una sola iglesia mundial. ¿Usted sabía eso? El Papa se quiere reunir con todos los ministros. Hace, creo que fueron 2 semanas, que la Organización Mundial de la ONU, no sé quiénes lo vieron, se reunieron todos los presidentes del mundo aquí en Nueva York. Todos. ¿Por qué? Y en esas reuniones de presidentes
Y todas estas reuniones siempre hay un ¿qué? Un católico. ¿Y qué quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer los gobiernos? Los gobiernos lo que quieren unirse. ¿A quién? Al Vaticano. Y formar una iglesia. Usted sabe cuál es, ¿verdad? La Gran Babilonia. La que ha puesto a todos los moradores de la tierra a fornicar. Literalmente no, espiritualmente y también literalmente, gloria al Señor. Poderoso Dios. Esto le estoy hablando de estas cosas que estamos viendo, que estamos pasando, hermano. Y nosotros tenemos que despertar. Hay un mover de Dios grandes en nuestros países y en esta nación. Hay una tibieza al pueblo de Dios. Hay un pueblo que hay que empujarlo a caminar. Hay un pueblo que hay que estar empujando. Pero hermano querido, cuando venga lo que venga, que la iglesia se vaya, que usted no esté, que no esté yo, ¿quién lo va a empujar? A los que se queden. Gloria al Señor. Vamos a la palabra, gloria a Dios. Póngase sobre su pie. Gloria al Señor, en reverencia a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No escuché solo un amén. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y todo Israel, y destruyeron a los amonistas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vamos a darle gracias al Señor, pero no la quite de ahí. Padre bueno que estás en los cielos, Dios mío, en esta hora vengo ante tu presencia. Oh Señor amado, reconociendo que tuya es la gloria, que tuya es la honra. Reconociendo que tuyo es el poder, oh Dios. Me deposito como siervo inútil que soy, Dios mío. Vaso tuyo soy, Dios grande, Dios de poder, Dios de misericordia. Toma el control, Espíritu Santo, toma el dominio, no sea yo, sino tú en mí. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo aquello que quiera venir, Dios mío, Padre, a turbar, a molestar a tu pueblo, Señor, para que no escuche esta palabra, Señor amado. Ah, papá lindo, abra la mente y al corazón de tu pueblo, tu iglesia, Padre mío, tu pueblo, Señor. En esta hora, mi Señor, te ruego, Señor amado, que seas tú, Señor, ministrando, Padre mío, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted puede tomar asiento, gloria a Dios. Pero usted puede adorar a Dios con libertad. Pues como le estaba diciendo, mis amados, la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, una iglesia que Él compró a precio de sangre. Oh, gloria al Señor, está descuidada. Gloria al Señor. Este mensaje, ¿qué tiene esto que ver con el mensaje? Lo que Dios me dio, yo le estoy dando. Gloria al Señor. He tenido algo escrito aquí, pero el Señor es el que sabe lo que hace. En tiempo de guerra es el tema. ¿En tiempo de qué? En tiempo de guerra, el rey David, todos conocemos esta historia, pero el Señor fue que me la dio y por eso yo le traje. Gloria al Señor. Era el tiempo, la temporada de primavera, donde era la época mejor para los reyes de Israel ir a la guerra. En los tiempos que se estaban dando los cultivos. Gloria al Señor. Pero más sin embargo, el rey David mandó todo su ejército con Joab y el rey se quedó en el palacio. Gloria a Jesús. En tiempo
de guerra. Gloria al Señor. Y en tiempo de guerra, los guerreros van ¿a dónde? A la guerra. ¿Qué pasa? El rey David se quedó en el palacio. Y cuando el rey David, gloria al Señor, se queda en su palacio, de repente a hora de la tarde, dice que está en el balcón. Yo no sé, muchos dicen la terraza, nosotros decimos balcón o terraza. Se estaba paseando allí. Pero el palacio estaba en una parte situada en Jerusalén, en la parte alta, gloria a Dios. Y se veía todo lo que era, ¿sabe? Cuando uno está en una loma, nosotros decimos, los hermanos dicen una cuesta, ¿va? Una loma. Pues usted ve todo lo que está pasando al lado y alrededor. Y dice que aquel rey, gloria a Dios, en ese momento que se estaba paseando, le llegó la tentación que le llegó a Eva en el huerto del Edén. Gloria a Dios. Vio una mujer que se estaba bañando. Y aquella mujer pues estaba desnuda, gloria al Señor. ¿Por qué al rey David le acontece esto? Un hombre escogido. Todos sabemos la historia del rey David. Sabemos que cuando nosotros si nos ponemos a hablar del rey David, nosotros no nos vamos esta tarde, ¿verdad? Porque hay demasiado tela para cortar. Hijo de Isaí, el más pequeño, ungido. ¿Para qué? Para sustituir al rey Saúl. Gloria al Señor. Y el reinado de David le costó mucho, porque David fue un hombre perseguido por Saúl. Gloria al Señor. Pero en ese momento de guerra, gloria al Señor, en vez de irse con todo su ejército a la guerra, se quedó en casa. Gloria a Dios. Y usted y yo no vamos a hacer lo mismo. Porque cuando nosotros no nos congregamos, gloria al Señor, con todo respeto a los hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor. Cuando nosotros no llegamos a la casa en tiempo de guerra, el soldado tiene que ir a la guerra. En tiempo de guerra, cuando se armó la guerra, cuando el 9-11, lo recordamos todos porque estábamos acá, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Qué hizo el presidente? Preparó un ejército y lo mandó ¿a dónde? A la guerra. Gloria al Señor. Pero ¿qué sucede con el rey David por no ir a la guerra? Esta historia es hermosa. Si yo me pongo a detallarla a nosotros, todo lo que el Señor me estaba dando. Aquí había un problema. Porque David vio lo que no tenía que ver. Debido a que el palacio estaba en la loma o en el lugar alto de Jerusalén, se asomó y miró. Y vio lo que no tenía que ver. ¿Por qué? Porque no, era tiempo de guerra. Y tú y yo estamos en guerra. Y tu iglesia está en guerra. Y en tiempo de guerra nosotros tenemos que ir a la guerra. En tiempo de guerra no podemos detenernos. Porque si nos detenemos, el enemigo nos mata. Cuando los soldados que sacaron ahora mismo de Afganistán, ¿verdad? Que todo eso lo vimos. Había muchos soldados allá en Afganistán. ¿Y cómo estarían esos soldados? ¿Estarían peleando o estarían mirando? Aquellos soldados que sacaron estaban en guerra. Y tú eres un soldado. Tú tienes el casco, gloria a Dios. Tú tienes las corazas, gloria al Señor. Tú tienes esta palabra, gloria al Señor. Tú tienes a Cristo. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios que te ayuda. Entonces vamos a pelear porque estamos en tiempo de guerra. Estamos en tiempo de guerra. Y dice, y sucedió que al caer la tarde, él se levantó, David, de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose. Aquella mujer era la mujer de Urías, uno de los guerreros de David. Uno de esos guerreros que estaban ahí todo el tiempo con David peleando y echando el pleito. Pero ¿qué pasa?
David estaba en tiempo de guerra en casa. David no estaba en la batalla, porque el rey tenía que estar en la batalla. Los líderes, el pastor tiene que estar en guerra, el líder tiene que estar en guerra, el diácono tiene que estar en guerra, el ujier tiene que estar en guerra, gloria a Dios. La presidenta de caballeros tiene que estar en guerra. La presidenta de dama, el maestro, el pianista, gloria a Dios, los levitas, los adoradores. Tenemos que estar en guerra. Porque la guerra es grande. Una guerra que no se termina. Una guerra que no se acaba. Vive Dios, aleluya. Oh, poderoso Dios. Déjeme decirle, así suavecito, que el pecado entra por los ojos. Por aquí es que entra. Gloria al Señor. Y vamos y envió David a preguntar, atrevido como él solo, por aquella mujer. Y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías ateo. El hombre tuyo que está ahí guardando tu espalda, el soldado que está contigo, el que pelea. Pero él no tuvo respeto, no tuvo dignidad de rey, gloria al Señor. Oh, pues, yo no sé, pero esto yo no me lo inventé, esto me lo dio Jehová. Y yo no iba, yo decía, pero todavía estaba aquí hay dos Biblias. Y cuando abrí aquí, y yo, ay. Yo decía, porque uno siempre prepara hasta 2 mensajes. ¿Verdad que sí, hermano Frank? Cuando uno va a predicar, y no, Señor, pero ya el Señor me había dado esto. Y puso los ojos donde no debía de ponerlo. Gloria al Señor. Este hombre, Urías, le era fiel a David. Era un soldado, un valiente de David. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Y la mujer que tenía, gloria al Señor, creo que era nieta de Aitofel. Gloria al Señor. Y no quiero entrarme por ahí, porque si me entro por Aitofel me voy más lejos. Gloria al Señor. ¿Y qué sucede? Dice él, aquí donde estamos leyendo. Dice, y envió mensajero a David, ¿verdad? Y le dijeron, es la mujer de Urías ateo. Y envió David al mensajeros. Y las tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y aconteció y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Porque el pecado se preña y pare. ¿Usted no sabía eso? Que el pecado se preña. El pecado se preña y pare. El pecado comienza uno así. Se fue el pueblo. El pecado comienza algo pequeño. Pero si tú no te paras y lo detienes, sigue. Y cuando viene a ver, te tiene allá afuera. Y cuando viene a ver, ya ha vuelto a revolcarte como el fango, como el cerdo en el fango nuevamente. Porque ese es el pecado. David era un hombre sabio y dice la palabra de Dios que era un hombre que tenía como el corazón conforme a Dios. Pero oiga lo que hizo. Le dice, vete a tu casa. Yo parafraseando. Vete, purifícate, límpiate de ese pecado. Pero ¿qué pasa? El pecado dejó una evidencia. El pecado dejó una evidencia. Porque no hay pecado oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada oculto que no salga a la luz. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos cuando oréis, ¿qué dijo que hicieran? Entra a tu aposento, ciérrate en tu cámara. ¿Y qué pasa cuando nosotros oramos en la cámara? O en la recámara, en la habitación. Entonces Dios, ¿qué? Nos va a recompensar en público. Porque Dios nos va a revelar, nos va a enseñar.
Gloria al Señor. El pecado de David, él pensaba que iba a quedar en oculto. Pero el pecado puede quedar en oculto, pero Dios tiene un límite. ¿Por qué? Porque no hay nada, todo lo que nosotros hacemos y todo lo que decimos, Dios ¿qué hace? Lo ves. Y dice aquí, gloria al Señor, poderoso Dios, la mujer salió embarazada. Ahí estaba la evidencia del pecado. Ahí era que estaba el lío, mi hermano. Ahí era que estaba el problema, pueblo del Señor. Que muchas veces nosotros hacemos las cosas y decimos, ay, pero la pastora no me está viendo ni nadie. Pero y Jehová te está mirando y te está escuchando. Y Jehová te ve. Y dice la palabra de Dios que el ojo de Jehová está allá toda la tierra. Gloria al Señor. Y David usó una astucia. Pero una astucia terrible. Cuando regresa este hombre de la guerra, lo trata con mucho cariño. Y le dice, no, pero vete a tu casa. Llégate a tu casa. Pero el hombre obediente, el hombre, gloria al Señor, fiel, gloria al Señor, a su rey, un soldado. ¿Qué pasa? Se quedó. El hombre no llevando a la mujer. Porque ¿sabes qué? Ese pecado tenía la evidencia. Ya estaba la evidencia ahí. Entonces David quería pegarle. En mi país dicen pegarle ese chivo. Quería pegarle esto que no era de él. Gloria al Señor. Usted me está entendiendo en el espíritu lo que yo le estoy diciendo. Un pecado ajeno, porque eso no era de él. El pecado deja evidencia. Tiempo de guerra. Tiempo de guerra. Ahí estaba la evidencia del pecado. Gloria al Señor. Poderoso es el que vive para siempre. Pero ¿qué sucede, pueblo del Señor? Ya casi estamos terminando. Y el hombre vuelve. Lo último que hace es que coge y lo emborracha. Le manda que le den todo el vino. El pobrecito. Gloria al Señor. Emborracha, embriágalo. Gloria al Señor, aleluya. Embriágalo para que él vaya, gloria al Señor. Y llegue a su casa y se llegue a su esposa o a su compañera. Pero Dios, que estaba viendo lo que había acontecido con David y sabía que no lo iba a dejar oculto, ¿verdad? El hombre se vuelve y se duerme en la puerta del palacio. Mire, David es uno de los hombres, vuelvo y les repito, que tuvo el corazón semejante al de Dios. En la obediencia y en la humillación. Pero David planificó ese crimen, ¿verdad? Que hizo. Gloria al Señor. No conforme con esto, gloria al Señor. Dice que comenzó y escribió una carta. Y también en la carta decía que a Joab, que era el general, el que estaba allí peleando, y David en su casa. Porque él no fue a la guerra. Él no fue a la guerra. Y en tiempo de guerra no nos podemos quedar en casa. En tiempo de guerra hay que pelear. En los tiempos que estamos viviendo, mi hermano, nosotros tenemos que procurar con diligencia buscar más del Señor. Yo sé que los que están trabajando se les hace difícil. Pero en el trabajo ahí, nosotros nos mantenemos meditando en Dios, en la palabra, y orando en nuestra mente. Porque estamos en una guerra sin cuartel. Esta guerra que el pueblo de Dios está viviendo, esta guerra que usted y yo estamos peleando, no es cualquier cosa. Gloria al Señor. Aquí no está que sea la mujer de Dios. Aquí está su salvación, su recompensa de vida eterna, esa corona de vida eterna que usted y yo la podemos perder en cualquier momento. Gloria al Señor. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Le dijo Pablo, gloria al Señor, que cuidemos esta salvación. ¿Con qué? ¿Con qué? Con temor, con temblor, porque nadie nos la puede dar, ni madre
padre, ni tío, ni sobrino, ni abuela, ni hermano. Es solamente Cristo a través del derramamiento de la sangre allí en la cruz del Calvario. Pueblo del Señor, la iglesia tiene que despertar. Nosotros como pueblo de Dios, Dios nos ha delegado, Dios nos ha entregado una autoridad, un poder. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? Donde Él dice que a nosotros nos ha entregado, gloria al Señor, ese poder tan grande que oraría por los enfermos, gloria a Dios. Ay, recibirían sanidad, que verían la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con el pueblo? En tiempo de guerra. En tiempo de guerra. ¿Sabe que el Señor me daba algo? Mientras oraba. Y me decía, hay decadencia. Hay conformismo. Hay desánimo. Gloria al Señor. Ay, Espíritu Santo. Y así me decía. Hay falta de oración, hay falta de ayuno, hay falta de separación, hay falta de sometimiento en tiempo de guerra, gloria a Dios. Cuando el pueblo de Israel era un pueblo grande, acuérdese, el pueblo de Israel iba a la guerra. No había un pueblo más guerrero que el pueblo de Israel. Pero ¿sabe cómo tenía la batalla? Consultando a Jehová, separándose para Jehová, buscando presencia, gloria a Dios. Pero sabe que hay algo que está metido dentro de nosotros y dentro del pueblo de Dios. Hay algo que se llama el espíritu de ¿qué? Marta, afanada y turbada. Porque estamos viviendo unos tiempos difíciles, hermano. El día tiene 24 horas. Y muchas veces no le damos, como decía el hermano el martes que estábamos aquí, no le damos ni una hora. Y el Señor le dijo a su discípulo, ¿cómo fue que le dijo? Velad, orad, para que no caigáis en tentación. Y cuando vino, lo encontró, ¿cómo? Velando, Pedro estaba rendido en el quinto sueño. Gloria al Señor. Poderoso es el que vive para siempre. ¿Qué pasó? Volvió y le dijo, Pedro, no podéis velar ni una hora. Una hora, hermano. Pero vamos a todos lugares. Pero no vamos a las rodillas, no vamos a la presencia de Dios, no vamos a las palabras, no tenemos ese tiempo para darle al Señor. Y es tiempo de guerra. Tú y yo vamos a vencer como pueblo, como iglesia, como ungido de Dios, pero es a través de la oración, es a través de las palabras, es a través del ayuno, gloria a Dios. No va a tener victoria la iglesia si no ora, si no ayuna. Y cuando vino, porque sabe que Dios no habla. Antes de que venga algo, Dios no prepara. Dios no habla. Cuando Pablo iba para Roma, ¿cómo iba Pablo en la embarcación? Pablo iba ¿en qué? En ayuno. Y tuvieron a punto de padecer. Incluso la barca que iban naufragó en la isla de Malta. Gloria al Señor. Allí naufragó. Y habían unos hombres allí, ¿cómo era que se llamaban? Lo que leen Biblia. ¿Cómo era que se llamaban? A mí se me fue el nombre, a ver si ustedes se acuerdan. ¿Cómo era que se llamaban? En la isla de Malta, cuando Pablo tuvieron a punto de naufragar, pero Pablo iba en ayuna. Y lo naturales, que eran los naturales de la isla de Malta, aquella gente era una isla. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que es una isla. Es algo que tiene mal por aquí, mal por allá. Y que la gente que están ahí están aislados, como dice isla. Gloria al Señor. Se quedaron asombrados.
Cuando ellos bajaron, ¿y qué dijo Pablo? Aquí ni una vida va a padecer. Porque estaban todos desesperados, porque estaban todos angustiados. Pero Pablo, que iba dentro de la embarcación, iba en ayunas. Gloria al Señor. Y cuando llegaron a la isla de Malta, allí, que se bajaron allí en aquel lugar, Pablo, me imagino que como traían hambre o frío o sueño, agarraron y comenzaron a agarrar de las ramas. Gloria al Señor. De las ramas secas para prender fuego o candela. Gloria al Señor. Pero ¿qué sucede? Gloria al Señor. Allí había una víbora preparada por el otro para que le picara a Pablo. Y la picada de la víbora, cuando una víbora pica a alguien, el veneno, eso lo va matando, porque la víbora tiene un veneno que es mortal. Hay gente que mueren así al instante. Gloria, tenemos el testimonio del hermano que Dios lo dejó, por testimonio lo dejó, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Y qué sucede? Cuando estos hombres, los naturales, allí Pablo hizo milagro, gloria al Señor, querían adorar a Pablo como si era un Dios. Y cuando vieron que la víbora se le prendió a Pablo en el brazo, y Pablo la sacudió y no murió, y aquellos hombres estaban mirando como espectadores, esperando que Pablo se hinchara y se muriera. Pero ¿sabe qué? Que cuando tú tienes a Cristo y tú estás en guerra, porque la guerra no con tu hermano, ni con tu vecino, ni con tu tío, ni con tu sobrino, es con el diablo, con los demonios, con los ángeles caídos. Tú te vas a sacudir en el espíritu y esa víbora que te va a picar se va a ir, se va a quemar en el fuego, porque era tan poderoso lo que estaba en Pablo, porque había una alabanza, que aquella víbora no pudo hacerle daño, no pudo penetrar ese veneno para dañar su sangre, sus órganos, sus tendones, su cuerpo. Y Pablo, gloria al Señor, la sacudió en el fuego y la víbora no le pudo hacer nada. Pero hay que estar metido con papá. Usted sabe que la víbora lo que testifica es el enemigo. Gloria a Dios. Y estaban esperando que Pablo se hinchara y que cayera puquiti, como decimos nosotros. Que Pablo cayera muerto al instante, gloria al Señor. Y viendo al hombre que no moría, pero este hombre es un Dios. Anda, alabanza. Pero ese hombre lo que estaba era lleno del poder de Dios, lleno de la unción de Dios. Poderoso es el Señor. Y eso es lo que está faltando en tiempo de guerra. Es esa llenura del Espíritu Santo, esa búsqueda, gloria a Dios, que se nos hace, hermano, cada vez se nos hace más fuerte. Porque si usted dice que usted no tiene lucha, usted es mentiroso. Y estoy en el lugar santísimo, que Jehová me puede matar ahora mismo. Porque la guerra que estamos teniendo, el que quiere ir para el cielo es grande. Hay millones de demonios infernales. Son millones, no es uno, no es dos. Que está siendo la iglesia perseguida, la iglesia que se guarda para Cristo. El hombre y la mujer que quiere hacer la voluntad de Dios. Se va a levantar esos demonios infernales con orden, hermano. Miren, que traen una orden de destruir su ministerio, destruir su familia, destruir su vida. Gloria al nombre del Señor. Ese es el trabajo que está haciendo el enemigo. Pero usted y yo estamos en guerra. En tiempo de guerra no se duerme. El hombre de Dios no puede dormir mucho. Oh, poderoso Dios. El hombre que está en guerra no duerme, porque cuando esos soldados están en guerra, ellos no duermen, ellos se están turneando, gloria a Dios. Usted lo puede ver en Nehemías 4, gloria al Señor. Cuando Nehemías estaba construyendo el templo, gloria a Dios. ¿Qué pasó allí? Había muchos soldados. Que Nehemías estaba construyendo todo el templo, gloria al Señor. Pero habían unos soldados, gloria a Dios, que trabajaban con una mano y con otro tenían que manodonar la espada, peleando, gloria a Dios. Porque y cuando uno se iba, venía el otro, gloria al Señor. Entonces, hermano, en tiempo de guerra, usted y yo como iglesia no podemos estar dormidos. Despierta, iglesia.
ayunar, hermano. Hay una decadencia. No se puede mantener la iglesia con un día de ayuno. Usted quiere ver gloria, usted quiere ver milagros, manifestaciones. Métase en ayuno y oración. La iglesia, el Señor la mandó a ayunar y orar. Ahora mismo yo estoy pasando unos momentos difíciles, pero aún con mi poca fuerza hago todo lo que puedo para el Señor. Gloria al Señor. Pero usted que quise está bien, hermano. Mira, no importa que usted trae trabajando. Yo sé que no es fácil, pero se puede. Levante ayuno, presente oración, presente vigilia. Si usted quiere venir a vigilar para acá, nada más tiene que llamarme. Aquí estas puertas están para el que quiera buscar. Porque estamos en tiempo de guerra. En tiempo de guerra no se puede soltar. El soldado en el tiempo de guerra no puede descuidarse, ni se puede quitar el casco, ni tampoco se puede quitar el chaleco, ni tampoco se puede quitar la bota que lleva, ni tampoco puede quitarse, le estoy hablando en lo literal, ni tampoco puede soltar el alma que tiene. Gloria al Señor. Porque si se la quita, va a morir. Ay, yo no sé que usted está entendiendo lo que Dios está hablando. Una alabanza. Si tú sueltas una de esas almas que Dios te ha dado, tú vas a morir y yo voy a morir si la suelto también. Oh, gloria a Dios. Porque muchos son los soldados que son derribados, gloria a Dios. Pero es porque han soltado las almas que Dios le ha entregado. Es porque han soltado una de las áreas que está descuidada en la oración. Una de las áreas es el ayuno, gloria a Dios. Y entonces entramos en un confort. Voy al templo. No es de todo la batalla, la victoria. Me dio el Señor el tema la semana pasada. Pero sí Dios tiene hombres que están en guerra. Gloria al Señor. Pero hermano, tú que estás descuidado en esas áreas, renueva tu fuerza. Y comienza a ponerte esas armas. Y no la suerte. No la suerte. No la suerte. No suelte las almas. No suelte las almas que Dios te ha entregado. Pero pastora, que no veo nada, pero que tú le estás pidiendo mucho al Señor y poco le está dando. Pero que yo me estoy sacrificando, pastora, pero el Señor demanda más. Pero que yo quiero y no puedo, pero sí tú puedes, porque la palabra de Dios dice, Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque David se quedó en casa en tiempo de guerra. David tenía que estar al frente con su ejército, gloria a Dios, como hacían los reyes de Israel. Pero David tomó la mala decisión de quedarse en casa. Gloria al Señor. Nos quedamos, ya voy a casi a culminar, gloria a Dios. Dice, entonces David envió decir a Joás, envíame a Uría Ateo. Y Joás envió a Uría a David. Y cuando Uría vio a David, le preguntó por la salud de Joás y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. El hombre se puso hipócrita porque sabía lo que había hecho. Gloria al Señor. Después dijo a David, Uría, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Uría de la casa del rey, fue enviado presente a su mesa. Mas Uría durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David. David estaba preocupado, mis hermanos, porque David, ¿usted sabe qué? Que David sabía lo que había hecho y quería tapar el pecado. Quería engañarlo, gloria a Dios. Porque con qué cara él podía ver a ese hombre cara a cara, sabiendo lo que había hecho con su esposa. Vive Jesús, aleluya. Y dice, y seguimos leyendo, gloria a Dios. Nos quedamos en el 9 al 10. E hicieron saber esto a David, y diciendo Uría, no, ha descendido a su casa. Y dijo David a Uría, no ha venido de camino. ¿Por qué pues no? Voy a ponerme los lentes.
Gloria a Jesús, poderoso Dios. Y dijo David a Urías: ¿no ha venido de camino? ¿Por qué pues no desciende a tu casa? Estaba empeñado el hombre de que el hombre fuera a su casa. Urías respondió a David: el arca de Israel y de Judá está bajo tienda, mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de la alma que yo haré, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Se la puso en chino. ¿Va que sí? Se la puso en chino. Y el hombre apurado: vete para tu casa, muchacho, que yo no te quiero aquí. Vete, vete, gloria al Señor. Pero Dios sabía los pensamientos y la mente y el corazón del rey David, que quería encubrir su pecado. Y la palabra dice que el hombre que encubre su pecado no prosperará, pero mal que lo reconoce y se aparta alcanzará de Dios misericordia. Gloria al Señor, poderoso Dios, aleluya. Y voy a seguir, para allá mismo vamos a culminar. ¿Nos quedamos en cuáles? Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día. Y al siguiente David lo convidó a comer. ¿Cuántas atenciones? Y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Dios no se lo permitió. Dios no se lo permitió. Primero viene mucho presente y muchas atenciones. Gloria al Señor, poderoso Dios. Pero ¿qué pasa? Había algo más que David quería de Urías. Era que se llegara a su mujer para pegarle al muchachito que no era de él. Gloria al Señor, poderoso Dios. ¿Y qué pasó? Lo cogió, lo embriagó, lo emborrachó y vete para tu casa. Vete, que tu mujer te está esperando. Pero Dios tiene el dominio, Dios tiene el control, amado, de todo lo que acontece. Y vuelvo y le repito, y todo lo que nosotros hacemos sale a la luz. Poderoso Dios. Y de ahí fue donde le hizo la carta y se le entregó a Joab. Y el pobrecito cargaba su condena encima. Cuidado con lo que te entregan. Él no sabía porque el paquete estaba cerrado. Estaba sellada la carta. Y no se podía abrir hasta que no llegara donde Joás. La condenación de muerte la tenía en las manos y no se daba cuenta. ¿Cuántas veces nosotros cargamos con la muerte encima, con la condenación de muerte y no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces nosotros estamos militando y no nos damos cuenta que estamos muertos? Oh, gloria a Dios. Y el corazón de David se puso bien malo de David, porque mató uno de su valiente, de su hombre de confianza. Por cuanto él se quedó en lo terrado del palacio y no fue a la guerra. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? El pecado trae consecuencias. Póngase sobre su pie, que hasta aquí me ha ayudado Jehová. No voy a seguir porque si sigo lo daño.